Bueno, amados, santos, benditos de mi Padre, ¿cómo se encuentran en esta hora? Reinando en vida, gozosos, felices en Cristo. Es el resultado del conocimiento de verdad. Porque se supone que aquí en este ministerio se habla la verdad. Entonces, la verdad trae gozo, trae justicia, trae paz. Cuando hay algún problema en tu vida, es problema de la carne. La carne te fatiga, te pone en situaciones. Pero Cristo, el Espíritu vivificante, te lleva a gozar. Por eso tú manifiestas ese gozo hoy. Del cual también yo estoy muy gozoso de verlos creciendo en el conocimiento de Cristo. Hoy vamos a gozarnos en un tema bien glorioso. Tal como lo anunciaba el ángel. Este tema lleva como título Ministros del Nuevo Pacto. Ministros del Nuevo Pacto. ¿Por qué traigo a colación este tema hoy domingo? Porque es necesario que todo el cuerpo de Cristo conozca que en este nuevo pacto que Dios ha instituido, se manifiesta la justicia de Dios. No la injusticia fue en la parte anterior. En el primer pacto hubo injusticia. En el nuevo pacto hay unos nuevos ministros que son ministros de justicia. ¿Sí? Pero también vemos que hay unos ministros de injusticia, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo o como ministros de Cristo. Entonces tú tienes que aprender a hacer la diferencia entre un ministro de Cristo y un ministro de la ciencia del bien y del mal, o sea, ministro de Satanás. Porque el Evangelio nos enseña que hay unos ministros de Satanás. Entonces tú, al ser enseñado por el Espíritu, vas a hacer la diferencia. Ya vas a comprender, o sea que este no es ministro de Cristo, ese está disfrazado. ¿Sí? Porque hoy en día pues surgen muchos, como muchos se lanzan por avaricia, por conseguir cosas en la parte natural. ¿Sí? No buscando la gloria de Cristo. Entonces, eso hoy en día está muy, digamos, de moda. Está lleno así. Pero la misma palabra nos enseña que si permaneces en la palabra de Cristo, serán sus verdaderos discípulos. Y conoceréis, tiempo futuro, conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres del engaño, libres de los falsos. ¿Sí? Libres de aquellos que no han visto la gloria de Dios y pretenden hablar de Dios. De aquellos que dicen, no, si yo soy pastor, soy profeta o soy lo que sea, pero estamos esperando al Señor. A Él no lo ha visto nadie. Entonces su misma boca lo está reprendiendo, su misma boca lo hace errar, su misma boca le condena, porque si Él está diciendo que nunca ha visto a Dios, entonces ¿de qué está hablando? Porque para usted poder hablar de alguien, debe conocerle, ¿es verdad? Si no le conoce, entonces ¿de qué va a hablar? Contrario a unos ministros que Dios mismo capacita, Dios mismo los instruye, Dios mismo los trae y los establece. Ellos le conocen, ¿sí? En toda su forma. Lo conoce en ira y lo conoce en amor. Porque ellos tienen que ser perfeccionados a través de la ira de Dios. O por el fuego de Dios, pero no se queman. Porque son ministros de Él. ¿Ah, Padre? Entonces eso quiero darte a conocer hoy. Y es glorioso porque Cristo mismo dijo, vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos y van a engañar a muchos, aun si fuere posible a los escogidos. Y esto tendría acontecimiento posterior a la manifestación de Él. O sea, antes de que se manifestase Cristo, habrían unos falsos. Es una de las señales. Vendrán falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cristos, falsos profetas. Pero yo como para saber cuál es el falso y cuál es el verdadero. Ahí está la cosa.
Ahí es donde está la situación. Para poder conocer cuál es el falso, tienes que conocer cuál es el verdadero. ¿Sí? Y para conocer el verdadero, tienes que haber escuchado al Padre ya. ¿Entiendes? Tienes que haberlo escuchado allá atrás. Porque esto no es por ver, no es por apariencia, no es porque tenga una barba larga, no es porque tenga unos ojos tal, no es porque hable suavecito, no. Esto es porque trae la palabra del Espíritu. Entonces vamos de una vez al tema. Mira, ahí está. Ministros del nuevo pacto. Y cuando hablamos de ministros del nuevo pacto, estamos haciendo referencia a ministros del Espíritu. Oye bien, ministros del Espíritu. ¿Qué es ser ministro del Espíritu? Ser ministro del Espíritu es ser ministro de la sabiduría y del poder de Dios, que es el Espíritu de verdad o Espíritu Santo. Por tanto, el ministro del Espíritu debe tener el Espíritu. Debe conocer el Espíritu. Tiene que tener empotrado el Espíritu de verdad para poderlo ministrar. ¿Sí? Y este ministro del Espíritu, oye bien, no predican a Jesús de Nazaret. ¿Lo sabías? Los ministros del Espíritu predicamos a Cristo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No es el mismo? No, no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo si dice la palabra que es Jesucristo? Jesús es el cuerpo. Cristo es el Espíritu. En el primero que se manifestó Cristo en el mundo por primera vez fue en Jesús. Por eso le llama Jesús Cristo. ¿Me hice entender? Jesús Cristo. Tú te vas a encontrar con el judío, con el teólogo. No, es que Cristo significa el ungido. Sí. Bueno, pero ¿ungido de qué? ¿Y qué es unción? ¿De qué lo ungieron? ¿Ah? Pues claro, ungido de que ellos hacen referencia, cada vez que hablan de Cristo, ellos creen que es Jesús. O sea, otros, los que no tienen conocimiento, los que andamos en el mundo por ahí así, cuando se les habla de Cristo, ellos consideran que hace referencia a la crucifixión. ¿Sí? Porque lo relacionan Cristo con crucifixión. Y no es así. Cristo es el Espíritu vivificante. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Y vamos de una vez a la introducción del tema. La introducción dice así. En este consejo de Dios para los escogidos de todas las naciones, veremos que de la manera como quedó registrado en la constitución del reino, o sea que el reino tiene una constitución, es decir, en el evangelio que Dios estableció por medio del sacrificio de Jesús de Nazaret un nuevo pacto. O sea, en la constitución del reino, que es el evangelio, dice que Dios estableció por medio del sacrificio de Jesús de Nazaret un nuevo pacto. Eso quedó registrado, está escrito allí en el evangelio. Asimismo, está registrada la manifestación de unos nuevos ministros, los cuales son escogidos y capacitados por Dios mismo para administrar su espíritu o sabiduría. Por tanto, estos no son hombres mortales, sino espíritus vivificados y como tal ángeles. Un ministro de Cristo no puede ser mortal. ¿Tú lo sabías? Porque está escrito que la sabiduría no le faltaría al profeta ni al sacerdote. O sea que el sacerdote siempre estaría presente. Y el profeta, que en ese caso para este tiempo son los ángeles. Allá atrás se dijo, por allá en Malaquías, creo que está 4:7. Vamos a ver esa cita, quiero mostrártela, que es muy gloriosa. Entonces, de ahí parte que no faltaría la sabiduría al profeta. Perdón, Malaquías 2:7. Malaquías 2:7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Ahí habla unos sacerdotes porque estaban en el antiguo pacto. Pero como estamos en el nuevo pacto, tú ya sabes que son ángeles.
Estos sacerdotes, los labios de ellos deben guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley, o sea, el conocimiento, la sabiduría de Dios. Porque mensajero es de Cristo de los ejércitos. O sea, porque ángel es de Cristo de los ejércitos. Mensajero es un ángel. Entonces, no es posible que ese mensajero de Cristo, que ese ángel sea mortal. Yo cuando hablo de muerte no estoy haciendo referencia a este cuerpo, porque este cuerpo, pues mira, hasta el cuerpo de Jesús murió. ¿Sí? Pero cuando tú te identificas con el cuerpo, pues ahí estás perdido, estás muerto. Tú tienes que identificarte ¿con qué? Con el espíritu. Entonces, los ministros de acá somos ángeles. Y ahí es donde parte la diferencia. Porque hoy cualquiera que anda con la Biblia le pueden decir, mire, ahí va el pastor fulano. Y va a hacer entonces ustedes cuenta, y es un charlatán. No sabe ni dónde está parado. Como lo ven con Biblia, es como que es un pastor. Y si habla 2, 3 palabras allí, entonces le hacen reverencia. Porque andan por vista. ¿Sí? Y si de pronto tiene, platica y anda bien, con buen carro, tiene buena casa, a ese le creen más todavía. Ese como que es un verdadero pastor. A ese. Pero al que tiene la sabiduría de Dios, como no le interesan tanto esas riquezas materiales, él le interesa es que Cristo sea glorificado. Porque él sabe que todas esas cosas son nuestras. Entonces a ese no le creen, es como que, ese yo no lo veo que tenga pues tremendas carros, ni nada. Entonces ese como que no es. Ese debe ser un falso profeta. Esos como que son de una secta. Así le dicen. ¿Sí? Por andar por vista. Entonces es cuando los atrapan. En cambio yo fui por allá y me hablaron en el oído que yo me iba a conseguir un esposo y me lo conseguí. Ah, bueno, eso es lo que usted andaba buscando. Eso es lo que usted andaba buscando, un marido. Pero aquí, los que buscan la gloria del Padre, no miramos nada, hermano, sino esa gloria. Tenemos puesta la mirada en Él, en la eternidad, en la sabiduría, en el poder. De modo que vamos de una vez a la declaración en el Evangelio en cuanto a ministros del nuevo pacto. Dale. Le damos lectura a Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Dice así. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Tenga siempre en su conciencia, nuevo pacto o nueva alianza. Siempre, cuando yo antes de conocer de la palabra que íbamos a misa, usted recuerda que allá el mal llamado sacerdote cogía y hablaba del pacto de la alianza. Este es el pacto de la alianza nueva. Y se cogía un vaso. Ahorita vamos a mirar en la parte de la Santa Cena. Y él no sabe ni lo que está diciendo allí. Jesús es mediador de un nuevo, diga nuevo. O sea que si es nuevo, había uno viejo, ¿sí o no? ¿Cuál era el viejo? La ley, el pacto que Dios hizo con Moisés allá atrás, las tablas de la ley. Ese era el viejo pacto. Entonces, ellos no pudieron permanecer en el pacto que Dios estableció en el primer pacto. Entonces Dios le dio paso a un nuevo pacto. De ahí que el judío te va a decir, no, es que él lo que hizo fue renovarlo, pero nosotros tenemos todavía la ley y somos siervos de Moisés. Entonces, ¿usted qué es? ¿Cómo dice? Nosotros estamos en el nuevo. Diga, estoy en el nuevo pacto. Mira, en el nuevo pacto es donde está manifestada la misericordia, el amor de Dios.
En el nuevo pacto, mira, es donde por medio de la muerte de Jesús hay una remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Y eso puede también arropar a ti, porque dice la palabra que todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, cuando Él viene y va al madero, ahí muere, ahí las transgresiones tuyas y mías son redimidas. ¿Ah, Padre? O sea que se pagó un precio de muerte, un precio, como dice la palabra, porque por precio fuiste comprado. Fuiste comprado por precio. ¿Y cuál fue el precio que pagaron? La muerte de Él. Él pagó muerte por muerte, porque a nosotros nos entregaron a la muerte. Todos estábamos entregados a la muerte. ¿Y quién te entregó? Dios. Cuando Dios dijo, el día que comas, ese día mueres. Si comes ciencia, bien y mal mueres. Adán comió y todos murieron. Entonces quedamos todos muertos. Para sacarlos de la muerte había que dar un pago, pagar algo, para redimirlos. Esa connotación de redimir denota volver a comprar. Yo voy, por ejemplo, un ejemplo, yo llevo estas gafas y las empeño, ¿sí? Para redimirlas, para volverlas a sacar tengo que pagar un precio, ¿sí o no? Así mismo es acá. A ti te entregaron a la muerte. Entonces el que te entregó tenía que venir a pagar el mismo precio para poderte redimir. Muerte por muerte. ¿Te das cuenta? Eso es redimir. Entonces aquí dice que las transgresiones que había bajo el primer pacto, para que fuesen redimidas, fue necesario que interviniese muerte. Para que luego los llamados, cuando ya hay la muerte, cuando ya los redimió del pecado, viene un llamamiento. Los llamados, ¿y cómo los llama? Por medio del evangelio. Esos llamados reciban, ¿qué es lo que van a recibir? La promesa de la herencia eterna. Es una promesa. Tienen que venirla a recibir. Pero para que ellos la reciban, tiene que venir un edicto, tiene que venir uno a dar el mensaje. Como dijo Cristo en Jesús, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ya la trompeta está sonando. La trompeta está sonando. El objetivo de este mensaje es traer a todos los escogidos para que reinen en vida, para que se sometan a Cristo y se gocen y se deleiten en Él. Como decía ahorita el ángel allá, no mire cosas, no esté buscando cosas materiales, que esto aquí no es de cosas materiales. Mira, al cabo, eso siempre permanece aquí. Busque lo que no perece, que es la eternidad, la sabiduría. ¿Ah, Padre? Entonces mira que ahí está, los llamados deben recibir la promesa de la herencia. O sea que ellos lo prometieron vida eterna. Estando en muerte, les dijo, los voy a resucitar, les voy a dar vida y vida en abundancia. O sea, hay una promesa allá. Y los que la recibimos, aquí ya estamos vivificados. ¿Ah, Padre? Resucitados. De modo que en esta declaración del Evangelio, vemos que hay un nuevo pacto y Jesús fue el mediador de este para que a través de su muerte redimiese las transgresiones que había bajo el primer pacto. Y de esta manera los llamados puedan recibir la promesa de la herencia eterna. Esto quiere decir que a través de la muerte de Jesús quedó constituido un nuevo pacto, tal como lo profetizó antes de su crucifixión. Jesús profetizó que establecería un nuevo pacto. Y precisamente con la muerte de él, quedó ratificado el nuevo pacto. Vamos a leerlo, aquí está escrito. Mira, Mateo 26, versículo 27 al 29. Así está escrito. O sea que esto es palabra verdadera. Aquí no se está hablando nada que sea humano. Porque no buscamos la gloria de los humanos. Buscamos la gloria de aquel que me ha enviado y que nos ha enviado a dar sus buenas nuevas. ¿Ah, Padre? Entonces, amados, mira.
Dice Mateo 26, versículo 27 al 29, dice así. Y tomando la copa, esto fue cuando estaban en lo que le llaman la Santa Cena. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Cuántos deben de beber de esa copa? Todos. Uy, hermano, entonces no era una copa física, tanta gente. Fue una copa. ¿Ah? Dice que bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre. Oiga, beber sangre, ¿qué tal pues? ¿Mi sangre de qué? Diga, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de qué? De los pecados. Y dice, y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí lo está bebiendo. ¿Cuántos beben de ese vino? Mira, ya llegó el día en que beberíamos el vino nuevo. El vino nuevo es la nueva enseñanza. No es un vino por ahí que como el que dan en las iglesias de tradición, hermano. Es que la Santa Cena. Y van y cogen un pan, compran un pan en la panadería y cogen un vasito de jugo de uva. Y dicen, hermano, y que mire que esta es la Santa Cena. Y le dan a los fieles eso. Es una perversión, que respeten. Esos son ministros de Satanás. Así se llaman pastores o curas. No son ministros de Cristo. Un ministro de Cristo te da a beber del verdadero vino y te da a comer el verdadero pan. Un pan que hizo un panadero ahí, quién sabe qué habrá hecho con esas manos sucias. Y que sí que el cuerpo de Cristo es el pedazo de pan, hermano, que respete. Entonces ahora estamos viendo que el Señor dice, mira, en esa escena estaba Él con sus discípulos. Esa es la Pascua que se estaba allí comiendo, la Pascua judía, porque eso era una tradición que se hacía cada año. Pero Él era todo eso que decía la ley, Él era el cumplimiento de ello. Entonces dice, mire, Él tomó la copa, o sea que era vino verdadero, y le dijo a ella, tomen de ella todos. Pero es un símbolo. Aunque era una realidad que la está tomando en el momento, representa un símbolo para que todos los creyentes beban de esa copa. Padre, ¿qué es esa copa? ¿Qué es? Su sabiduría. Beban de ella todos, porque esta sangre, mire, dice, es mi sangre. ¿Cómo así que nos va a poner a beber sangre, hermano? Él no está hablando de una sangre física que tú tienes que tomar, no. Él hace referencia a su vida. Mira, de la manera como en el cuerpo, este cuerpo para que se mueva, tiene que tener sangre. Si tú te cortas aquí y se te derrama la sangre, físicamente te mueres. Padre. Entonces, él está tomando simbólicamente que de la manera como el cuerpo se le da vida por medio de la sangre, también tu espíritu, mi espíritu, para que tenga vida, necesita la sabiduría de Él. ¿Lo recibes? Dice, necesita el espíritu. Entonces bebe de ella todo, bebe la palabra, toma del conocimiento. ¿Sí? Y está diciendo, mira, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Oiga, esto tiene una connotación muy gloriosa ahí, hermano. Porque es que el pecado como tal, tú ya sabes que no es una obra que tú hayas hecho. El pecado es un conocimiento que entró en el mundo, llamado la ciencia bien y mal. Entonces, ese pecado, para que tú te quites la culpa, para que seas redimido de esa esclavitud, de esa muerte, tú tendrías que con beber la sangre de Él, que en ese caso es el espíritu, la vida. Y eso está profetizado atrás, en Ezequiel, donde dice, bueno, en Jeremías 31 al 34, y por tanto este es el pacto que haré con la casa de Israel, con la casa de Judá. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su mente y en su corazón la escribiré. Así está escrito. ¿Sí?
Y serán a vosotros por padre y vosotros me seréis por hijo. Vamos a leer la cita para que les quede más claro. Jeremías 31, 31. Perdón, Jeremías 31, 33 al 34. Mira que esto es profético. Está escrito 700 años antes de Cristo. Y mira lo que ya Dios había prometido, diciendo: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su corazón y la escribiré, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Cristo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿De qué manera te perdonan la maldad? Viene alguien que le va a decir: ¿sabes qué? Como dice, por ejemplo, mira, estos mentirosos son unos mentirosos curas, hermanos, y todos pastores. Dice que venga, hermano, para perdonarlo. Allá arrodíllese y eche 50 Ave María y 75 Padre Nuestro, y ya queda saldada la culpa. Así me decían, hermano. O el pastor decía: hermano, métase 3 días de ayuno y verá que Señor, para que el Señor le pueda perdonar esa culpa. ¿Ah? En cambio aquí no. Tú lleno de culpa. ¿Qué hacemos aquí? Te damos la sabiduría y el conocimiento de Dios te quita la culpa. Porque perdona la maldad. ¿Sí? ¿Quién la perdona? El conocimiento, Cristo. La sabiduría es la que te dice: tú no debes nada, tú no eres carne, tú eres espíritu. Yo fui el que te metí en esa situación a ti antes y te estoy sacando. Usted quedó libre de culpa. Padre. O sea que Él no justifica con su conocimiento, con su sabiduría. Pues está diciendo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Evidentemente, ahí en el madero fue derramada la sangre, o sea, Él murió físicamente. Fue golpeado, torturado en lo físico. Pero tú esto tienes que llevarlo a la parte espiritual. Es necesario el sacrificio físico para que tú veas el punto de partida del nuevo pacto. Pero en sí el nuevo pacto constituye en que Dios pondría su ley en nuestra mente y la escribiría en el corazón. ¿Y cómo la escribe? ¿Con qué bolígrafo? ¿Con qué tinta? No es que son tan contumaces. Y yo he visto por ahí que son capaces de coger y que venga, hermano, aquí tenemos el lapicero de Dios, y le escriben en la mente. No, mira, escribir su ley en nuestros corazones es suministrarte la sabiduría de Él. Cuando tú la retienes, ahí quedó escrita. Y esa nunca se puede borrar, porque es eterna. Él dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabras eternas. Entonces, amado, mira, lo que te quería mostrar con esta cita es que ahí quedó ratificado, quedó confirmado el nuevo pacto. Quedó establecido el nuevo pacto. Ahora bien, vamos a ver que de la manera como Dios establece ese nuevo pacto, también ha establecido unos nuevos ministros. Unos que vienen a ministrar en el nuevo pacto. En el nuevo pacto no hay pastores. No, aquí son ángeles. A ver, en el tiempo del oscurantismo, ¿cuál fue el tiempo del oscurantismo? En el tiempo cuando Jesús muere, resucita Cristo. Cuando el apóstol Pablo da la sabiduría, cuando muere Pablo, hasta allá había luz, pero cuando muere el apóstol Pablo, entró el oscurantismo al mundo. Ahí entramos a la gente que adorar vírgenes, santos, medallitas, escapularios, todas esas cosas. Y eso, en esa oscuridad, fue como un pequeño aliciente, como una pequeña, una chispita allí. Entonces la gente, ahí sí, yo voy ante la Virgen María y me hace, y ahí pierdo el dolor, mire, madrecita, yo estoy aquí y vengo, todas las cosas. Ese es mientras llegaban los ángeles. Cuando llegan los ángeles, se van vírgenes, se van santos, se va todo el mundo.
Porque venimos a destruir toda esa mentira. Cuando llegan los ángeles, y tú vas a dar cuenta por qué venimos a destruir esto. Somos llamas de fuego. No somos cualquiera aquí. No somos pastorcitos mentirosos que andan con el cuento y que venga acá yo le pongo las manos y se cae, que recibe el Espíritu Santo con el soplo del micrófono. Todo eso es error. Y eso va a quedar de una vez establecido en el mundo. Ellos van a salir corriendo porque se les destapó la mentira. Llegó quienes le van a hacer frente a ellos. Como el mundo estaba en tiniebla, entonces todo el mundo creía, ay sí, mire, el pastor tan buena gente. Vea, me dio una botella de agua bendita. ¿Ah? Ve, aquí le traigo usted unas bendiciones papales, unas medallitas ahí o una estampita. ¿Para qué, hermano? Tú necesitas la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios para vivir en vida eterna, para honrar a Cristo. Abba Padre, ¿cuántos le honran? Entonces mira, vamos a ver esos ministros nuevos. Mira lo que dice aquí, dale. Ministros del nuevo pacto. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Segunda carta a los Corintios. Esto ya es en el Evangelio. Y dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, tú me ves aquí ministrando y esto que te estoy hablando no lo aprendí por ahí en una universidad o en un instituto. Esto no es competencia mía, no es que yo vea por mucha sapiencia, por mucho conocimiento que Luis Carlos tiene, le está dando a ellos. Esto no es mío. Esta es una competencia que procede de Dios, como dice aquí. No somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual, o sea, Dios asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. Y añade, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahí es donde comienza pues la cosa. Sí, porque es que me está diciendo que esos nuevos ministros que son del nuevo pacto son competentes. Y no son competentes por ellos mismos. Dios nos hace competentes. Y no somos ministros de la letra, sino del Espíritu, de la sabiduría. Porque la ley está haciendo referencia a la ley, ella mata, porque era el ministerio de muerte. Pero el Espíritu que nosotros ministramos vivifica. O sea que todo aquel que nos escucha, quien recibe nuestra administración, vive. Le damos vida. En otras palabras, somos la resurrección. Así como Cristo también dijo que era la resurrección. Quien nos escucha, quien retiene la palabra, resucita. Sale de la muerte espiritual y entra en la vida de Cristo, en la vida del Espíritu, para vivir eternamente. Entonces, aquí vemos cómo el Evangelio del Reino da testimonio, diciendo que a causa del nuevo pacto, Dios ha establecido unos nuevos ministros. Mira que son nuevos, los cuales no son competentes por sí mismos, sino que Dios mismo los capacita e instruye para ministrar su espíritu, el cual vivifica, es decir, da vida a quienes le suministra. Por tanto, estos no son hombres mortales, sino espíritus vivificados, y como tal son ángeles, los cuales se manifestarían en el tiempo de la segunda manifestación del Señor. Por tanto, quien hablaría en estos sería Cristo mismo, el Espíritu vivificante, el mismo que habló en el apóstol Pablo. Es decir, mira, como hay un nuevo pacto, hay que ponerle fin al primer pacto, donde había pastores, y era de la letra. Y en el primer pacto, si tú lees pues en Jeremías, dice que iba a destruir a los pastores. Dice que los iba a destruir a todos los pastores. Porque asolaban el rebaño y tenían, no vendaban a la peniquebrada, las ovejitas no las cuidaban. Entonces, ¿qué hizo, hermano? Voy a cambiar de ministros para que esos otros mentirosos se acaben. Mira, amados, yo te digo una cosa, con nuestra manifestación el sistema va a acabar.
va para el piso. Eso ya no puede estar en pie. Es como cuando llegó el celular, se acabó el beeper. ¿Ah? Es la misma cosa, hermano. ¿Te das cuenta? Entonces, este ministerio, como es del Espíritu, como es verdad, aquí el que ministra no es el hombre, es Dios mismo quien habla. Por eso no es que alguien diga, no voy a meterme a buscar ser ministro de Cristo, no. Él es el que los escoge. Venga para acá, te necesito. Y tan le da su espíritu. Y hay de él si no habla el evangelio. Porque cuando te lo dan, tú lo tienes que hablar porque es algo mayor que está en ti y te lleva a hablarlo. Lo habla porque lo habla. Y no tienes que hablarlo porque te paguen ni nada. Lo hablas porque es una carga que te impuso. Así que si alguien dio o no dio, eso es allá. Pero aquí la gloria es cuando tú vas dando la palabra a él porque tú eres soldado de él. Y él es el que te sostiene a ti. ¿Lo recibes? A mí me ha sostenido él. ¿Cómo? Él ha venido y te ha sostenido. No, él utiliza los vasos, utiliza el que sea para mi sostenimiento. Y yo le trabajo a él. Porque no hay soldado. ¿Quién fue jamás soldado en sus propias expensas? ¿Ah? ¿Quién es capaz de ir a prestar servicio militar y comprarse él mismo el fusil, las botas, el traje de campaña y todas esas cosas? El equipo de campaña y todas esas cosas. Él no lo hace. Sino que ya le dan todo, ¿sí o no? Pues acá en el reino, acá somos ministros de Cristo y Él nos da todas las cosas. Por eso Él nos dice, mira, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces yo no me enredo en nada de eso. Venga, hermano, seas presidente de la república. No voy para allá, soy presidente del Espíritu. ¿Sí me entiende? Yo no me enredo con esas cosas por allá. Esto es mucho más excelso. Esto es del Espíritu, esto es de Cristo mismo. De modo que, mira, te voy a mostrar ahí nuestra manifestación. Mira, aquí está. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Ahí está. Que los que ministramos acá son ángeles. Y el apóstol Pablo lo profetizó. Mira lo que dijo. Y a vosotros que sois atribulados. Los que estén atribulados, ¿qué es una tribulación? Los que están afligidos, pasando por situación, están atribulados, angustiados. Les va a dar reposo, dice, daros reposo con nosotros. O sea que Pablo se incluyó ahí. Pablo estaría presente acá. Ah, padre, aquí está presente, escogido. Mira, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor, o sea, Cristo. Ahí dice el Señor Jesús, pero es Cristo el que se manifiesta desde el cielo. ¿Con quién se manifiesta? Con los ángeles de su poder. Es un pueblo. Oye, es un pueblo. Esto no es religión. Esto no lo vea como una iglesita, como una religión por ahí. Es un pueblo que se manifestaría llamado los ángeles del poder del Señor. ¿Cómo así? ¿Y qué significa eso? Un ángel es un mensajero. ¿Y cuál es el mensaje? El poder de Dios. El poder de Dios es su espíritu. Ángel del poder del Señor. O sea que venimos con poder. El poder está en nuestra boca. Ese poder es el evangelio del reino. ¿Ah, Padre? Y hay que ministrarlo conforme al Espíritu. Entonces, cuando se manifestase el Señor con los ángeles de su poder, mire, dice que viene en llama de fuego, mire. El versículo 8 dice que viene en llama de fuego. Para dar retribución, o sea, darles un pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿ya te das cuenta que hay un cambio de ministros? Pero tú no ves a mí aquí, no me ves ardiendo físicamente en llamas, pero somos llamas de fuego y lo vamos a ver. Ahora, te decía que los que hablan en esos ministros es Cristo mismo. O sea que aquí les está hablando Cristo. Y te digo algo, amados, mira. Ponle mucho cuidado a eso. No sea que te estrelles. No sea que este cuerpo te haga errar y te estrelles con el cuerpo.
Sí, porque es que alguien podía ver es al negrito, a Luis Carlos el negrito, y cosas. No mires eso. Escucha el mensaje y está atento a esa sabiduría y te darás cuenta que tú vives, porque yo vivo. Entonces mira que aquí está la evidencia que el que habla en nosotros es Cristo. Mira que él hablaba en Pablo también. Segunda carta a los Corintios 13:3 dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. ¿Quieren una prueba de que Cristo está hablando aquí? ¿Cómo se los pruebo? Pues por medio de ustedes mismos, el cual no es débil entre ustedes, y esta palabra es poderosa en ustedes, tanto que los ha vivificado, les ha dado vida, los ha libertado, se les ha dado reposo. Antes de tú recibir este conocimiento estabas atribulado, estabas angustiado, en la ruina, afligido. Hoy tienes vida y vida en abundancia. Esa es la gran evidencia que el que está viendo aquí es Cristo mismo. De modo que esto es glorioso, que tú lo puedas asimilar, escogido. Que lo puedas asimilar. De modo que a eso venimos. A eso venimos, a dar reposo a los atribulados. Para que se gocen. Sal de la tribulación, ven a gozarte, ven a deleitarte. Acá en el reino no se te toma en cuenta pecados. Quedan perdonados todos tus pecados. Pero siempre y cuando recibas el conocimiento. Porque cuando tú recibes el conocimiento, el mismo conocimiento te conduce a andar como es digno de un ángel de Dios. El mismo conocimiento te guía a andar como tiene que andar un verdadero hijo de Dios. No en esclavitud, sino en verdad, en justicia, manifestando la gloria de Cristo. Porque la promesa es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No es Cristo por fuera de ti. Entonces, mira, te voy a mostrar algo glorioso, una confirmación que estos nuevos ministros somos llamas de fuego. Mira lo que dice allí. Dale, escogido. Hebreos 1:7. Hebreos 1:7 dice: ciertamente de los ángeles dice. ¿Qué dice de los ángeles? El que hace a sus ángeles, ¿qué? Espíritus. Y a sus ministros llama de ¿qué? De fuego. ¿Tú puedes asimilar eso? Hermano, mira, no es cualquiera. Sus ministros, o sea, los que ministramos, somos llamas de fuego. Y te doy una buena nueva. Nosotros los ministros, llamas de fuego, oído, somos quienes bautizamos en Espíritu Santo. Porque así como Juan el Bautista le dijo, mire, ese que está ya haciendo referencia a Jesús, él es el que bautiza con Espíritu Santo. Pero resulta que Jesús ya no está. Pero estamos sus ministros. Jesús era la carne, en Jesús estaba Cristo. O sea, él bautizaba era con Cristo. En esa época no pudo bautizar a ninguno, porque Jesús no bautizaba. Él los bautizará, tiempo futuro. Hoy ustedes están siendo bautizados en Espíritu Santo y fuego. Te lo voy a mostrar. Aquí está escrito, mira. Porque para ser bautizado en Espíritu Santo y fuego, el ministro tiene que tener el fuego. ¿Sí o no? Mira esta figura que te voy a mostrar. Cuando fuimos bautizados en agua, ¿quién nos bautizó en ese tiempo? ¿Un pastor o un cura o como le llamen? ¿Qué nos echó? Agua física, porque es lo que él tenía, agua física. Pero aquí dice, Mateo 3:11, mira la promesa, dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Eso lo dijo Juan el Bautista. Yo bautizo en agua y es para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, o sea, detrás de mí viene uno cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él es más poderoso que yo. Él
los bautizará, tiempo futuro, en Espíritu Santo y ¿qué más? Y fuego. Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo es esto? ¿Qué es ser bautizado en Espíritu Santo y fuego? Pues sencillo. Así como en un tiempo te agarró el cura o te agarró el pastor por allá y te llevó a un río y te metió en el río Pance y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te echó agua encima, que es un bautismo de la ley, que eso ya es irrisorio, eso ya quedó obsoleto. Eso ya no va. Ahora, los nuevos ministros te sometemos, no te metemos en agua física, en un río, te sometemos al Espíritu de Dios, te ministramos el Espíritu y ese Espíritu es el mismo fuego. ¿Y qué hace eso? Te quita ese poco de mentira de la mente. Te quema la mentira, el engaño, el error, te lo saca de allí, lo quema. Entonces quedas empapado de fuego. Y por donde tú vas, quemas al que sea también con la palabra. ¿Ah? Por eso sus ministros, oye bien, los ministros somos llama de fuego. Y si son llama de fuego, ellos pueden bautizar en fuego. ¿Lo recibe? Entonces aquí los ministros tienen que ministrar en fuego. Sería bueno que tú le preguntaras a un pastor por allí, mire pastor, ¿y usted en qué bautizan allá? No, en agua. Ah, no, pues nosotros bautizamos en Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Y qué tienen alguna caldera allá, meter a la gente en el fuego o qué? Ahí nos van a decir. ¿Algún asador o qué? Como ellos son tan contumaces. Y no, es que el fuego lo tenemos en la boca, que es la palabra de verdad. Estos ministros, somos ministros capacitados por Dios. ¿No recuerdas que Jesús dijo, fuego vine a echar a la tierra? ¿Y qué haré si ya se ha encendido? El fuego ya está encendido. Ya la gente está escuchando. Ya las redes, las emisoras están dando a conocer que ya estamos presentes, los ángeles del poder del Señor. El propósito de nosotros es que se conozca que ya estamos presentes. Y a causa de ello van a venir todos los escogidos. Porque eso es lo que nosotros buscamos, que ellos escuchen. ¿Sí? Que ellos conozcan, que ellos puedan venir a glorificar a Cristo. ¿Vamos, Padre? No hay ningún otro interés en mí, sino que Cristo sea exaltado y glorificado. Sí, porque si fuese buscando dinero, me iría por otra cosa, hermano, a buscarlo. ¿Vamos, Padre? Sí, porque es que a mí me pusieron jugar esto. Antes de esto yo tenía empresa y era empresario. Y me arruinó y me quitó todo, debía quitar todo ese poco de arandelas de encima y me vas a predicar mi palabra. Y me dejó limpio y sin mancha, sin nada, hermano. Bien limpio me dejó. Y entonces ahora sí, camine, así es que te necesito. ¿Y sabe para qué me limpió? Para que no fuese yo después a creer que cuando me diese otras cosas era por mi propia competencia. Sino que lo que llegase, reconoce que fui yo el que te lo entregué. ¿Ah, Padre? Así es la cosa aquí en el Espíritu. Entonces los ministros de Cristo tenemos esa facultad, que tenemos un apoyo, que es Él mismo el que nos da todas las cosas. Te voy a mostrar rapidito allí, se nos está agotando el tiempo, que así como hay unos ministros de justicia, unos que somos llamas de fuego, unos que ministramos vida y vida en abundancia para todos los que nos reciben, hay otros que son ministros de Satanás. Lo dice el Evangelio. Hay unos que son falsos apóstoles, que son obreros fraudulentos, que se disfrazan, o sea, tienen un disfraz, son un actor en escena, se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla porque el mismo Satanás, dice la palabra, se disfraza como ángel de luz. Vamos a leer, a mirar eso. Aquí está escrito, mira. Falsos ministros de Cristo. Vamos a ver cuáles son esos. Dale. Le damos lectura a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. 11, 13 al 15. Y dice, mira, él viene hablando de unos apóstoles. Y no te quiero,
que te vas a ir a sobresaltado, porque si tú conocieses de cuáles apóstoles viene hablando allí, mejor dicho, pues, te vas a quedar bien sorprendido. Dice así, mira, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, no son apóstoles de Cristo. Y sigue diciendo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea que Satanás tiene unos ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí hay mucho que decir. Primero, dice que hay unos que son falsos apóstoles, pero no dice cuáles son en realidad. Pero por medio de lo que tú vas leyendo, lo que dice el apóstol, no se da cuenta de cuáles apóstoles me estaba hablando. Es más, démosle lectura al versículo 6 de ahí mismo. No, téngalo allí. Yo te lo voy a leer acá. En la misma 2 Corintios 11, 6. Ahí tú vas a deducir de cuáles apóstoles me está hablando. Mira, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 5 y 6. Dice, y pienso, dice Pablo, viene hablando el apóstol Pablo, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Les hago una pregunta. ¿Quiénes eran los grandes apóstoles? No se conocen otros grandes apóstoles. Y él viene y termina diciendo, esos son falsos apóstoles de Cristo. Y te explico por qué. De verdad, los apóstoles de Jesús no eran apóstoles de Cristo. Estaban disfrazados. ¿Quiénes? Pedro, Juan y todos esos, sí, tienen un disfraz. Los apóstoles de Cristo somos apóstoles de la sabiduría de Dios. ¿Tú crees que, tú crees que yo siendo apóstol de Cristo voy a negarlo? Entonces, ¿por qué lo negó? Bueno, lo negó. Y hubo otro que lo traicionó. Y muchas cosas. ¿Por qué? Porque vieron fue la carne. Y otros que lo dejaron, se apartaron de él. Y que cuando les habló claramente, dice que todos se abrieron. Y que lo dejaron solo. ¿A cuántos él no le dio, hizo milagros? ¿A cuántos dice que le dio la vista física? Que le sanó la lepra. Que a los cojos los hizo caminar y todo. ¿Y por qué ya cuando estaban en la cruz le decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale? Entonces, mire hermano, no han creído nada. Es como si tú en estos momentos dijese, no, el que está ahí predicando es Cristo mismo que nos está hablando. Y después te levantas en contra de él. ¿Sería lo mismo? ¿Sería lo mismo? No hay entendimiento. Pero yo declaro que en ustedes no acontecerá algo así. ¿Verdad que no? Porque ya han reconocido que Cristo los ha vivificado. Entonces, mira que los falsos, ¿por qué son falsos apóstoles de Cristo? Aclaremos esa parte. Porque alguien dirá, pero mira, fue que los escogió. Y el santo apóstol Pedro y el santo apóstol Juan. Y mire que él se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Y qué? Se recostó en el pecho. ¿Y qué? ¿Conoció la resurrección? No. Es más, les digo, ellos tienen que venir acá a recibir este conocimiento. Porque Cristo les dijo, tengo aún muchas cosas que decirles. Juan 16, 12. Pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará hacia toda verdad. O sea, no les puedo decir las cosas a ellos allá porque no las podían entender. Pero cuando venga esta sabiduría en sus ángeles, ahí ese Espíritu los guiará a ustedes hacia toda verdad. Eso está en Juan 16, 12. Te doy la cita exacta para no errar. Que de pronto erro allí en la cita. Juan capítulo 16,
versículo 16:12. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Aquí lo está glorificando. Aquí lo está glorificando. De modo que, amado, mira. Dice allí también, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Debo aclararles ese punto, no lo puedo pasar así. ¿Cómo así? ¿Y Satanás qué es? Dice que se disfraza. ¿Saben que nadie no, ¿y cómo es eso? Es un mensaje, Satanás es el mensaje ciencia bien y mal, que es el mismo diablo, que tiene una apariencia de verdad. Tiene un disfraz, como si fuera verdadero. Él te habla que hay sí, hermanito, de mucho amor, y por aquí mentira que te está engañando. Le está hablando a la carne. Entonces, se disfraza como ángel de luz. ¿Qué es un ángel de luz? Un mensaje de verdad, que es luz, que es palabra verdadera. Entonces dice, así que no es extraño si también sus ministros, o sea que ese mensaje tiene unos ministros también. ¿Sí? Si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, ellos están disfrazados y se visten hasta de blanco. Y si todos piadositos según la carne y mentira que son malos y perversos. No porque anden matando físicamente, sino porque lo que hablan es maldad. Tú me estás asimilando el tema, ¿verdad? Se trata de que tú puedas conocer que hay un nuevo ministerio que tiene el conocimiento de verdad y que estos ministros tenemos la facultad de vivificar, de darte reposo, de darte paz, gozo, justicia, de introducirte al reino, ¿sí? De llevarte al cielo. Y entonces tú no puedes ir de pronto a distorsionar eso por causa de la vista física, o que alguien te dijo, o yo como que escuché, o como que lo vi. Tú no puedes andar en ese cuento. Yo no he visto nada, las ovejas no andamos por vista. Pero yo vi al querubín por allá una vez que estaba como bailando. ¿Y cuál es el problema? ¿Ah? ¿Cuál es el problema, pues? ¿Y si sé bailar, yo puedo bailar? Padre, hay alguien que no sepa. Pero yo me la gozo es en Cristo. Es en Cristo que me la gozo, esté donde esté. Y donde esté soy luz y allá les hablo. Porque a eso fui puesto para hablarles. A los quemo, a les echo fuego también. Para quemarles esa mentira. Entonces, mire, vemos aquí cómo el apóstol Pablo dejó registrado en el Evangelio del Reino, diciendo que hay unos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dando a entender que no son ministros de Cristo. Antes dice que de la manera como Satanás se disfraza como ángel de luz, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. Esto quiere decir que Satanás, que es el conocimiento mentiroso, tiene sus ministros, los cuales les ministran a la carne. Mira cuál es la predicación de esos ministros, porque vayas conociendo qué es lo que ellos predican. Ahí está, dale. Colosenses 2, devuélvelo. Adelante. Colosenses 2, 20 al 23. Así predican ellos, mire. El apóstol Pablo dice aquí: si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de qué? De hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Entonces, los mandamientos y doctrinas de hombres son: no gustes, no toques, ni aun hagas.
No vaya aquí, no haga acá, no mire televisión, póngase la falda larga, no se ponga chores, no se ponga pescador, todas esas cosas, no se pinte, no se rasure. Sí, cuidado con su esposa, cuidado con puros mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Que usted tiene que guardar el sacramento del matrimonio, porque si no se casa, hermano. Y mentira que se casa, a los 3 días se separaron. Entonces, ¿de qué le sirvió eso? Entonces, eso es una mentira. Y esto se lo digo abiertamente para que no caigan en esos cuentos. Si usted tiene su esposa y tiene alguien que usted la ama y lo ame, pues hermano, ahí ya están unidos en el espíritu porque ya Dios los unió. Y lo que Dios une no lo separa el hombre. ¿Ama, padre? Pero ese cuentico, ahí sí te amo, sí, porque el cura dijo que nos teníamos que casar y por aquí y por acá. Y mentira que no lo quiere. Está mirando es el billete. Y su cuento. Sí, hermano, usted sabe cómo es eso. Usted sabe cómo es eso. Entonces, aquí nosotros no nos metemos en eso. Aquí lo que hablamos es conforme al conocimiento verdadero. Que, mira, no gustes, no manejes, ni aún toques conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces, tú ya los conoces. Finalmente queda una recomendación que está aquí en Romanos 8, 12 al 14. Romanos 8, 12 dice así, amados. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Tú no eres deudor a la carne, tú no le debes nada a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. ¿Y cómo me guía el Espíritu? Ser guiado por la palabra, por la sabiduría. Ahí eres hijo de Dios. ¿Y cómo hago para hacer morir las obras de la carne? Por el mismo Espíritu. Por la misma sabiduría. Hablando conforme al Espíritu, conforme a la verdad, conforme a Cristo. Por eso no puede salir ninguna palabra corrompida de mi boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. ¿Sí? Entonces, hablar Cristo, hablar verdad. Que cuando tú hables, la gente se maravilla. Uy, pero es que este tiene una sabiduría. ¿Y este de dónde es? Y dices tú y le puedes decir, no, es que mi sabiduría no es mía. Y no es mi Padre que me envió. Eso sea para gloria. Porque cuando tú te dedicas a glorificar a Cristo, Él te glorifica a ti. Y no es glorificarlo como nos enseñaron en tradición, hermano, andáis que con la Biblia así santico y la cosa. No, es andando normalmente, pero con la sabiduría, con el conocimiento del Espíritu. Hablando las verdaderas lenguas que son angelicales, no lenguas humanas, no espíritu, ciencia, bien y mal. Entonces, tal como está escrito aquí en el Evangelio, así les recomiendo. Recuerden que nada tenemos que ver con la carne, porque esta ya terminó. Por tanto, hagan morir por el Espíritu las obras de la carne, porque solo quienes son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Que sea el Espíritu el que te guíe. Los declaro perfectos, completos, santificados para siempre en Cristo Jesús. Sigan reinando en vida, amados, justos y perfectos, llenos de paz, gozo y justicia. Así que es glorioso poder conocer que ya estamos los nuevos ministros. Y de él va a conocer. Usted le dice a ellos, mire, es que la verdad es que ya el ministerio de la carne terminó. O sea, entonces los pastores no, ya están mandados a recoger. Porque ya terminó el ministerio de los pastores. Y también apóstoles. Pablo a ti te van a decir, pero Pablo escribió que él constituyó apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y todo eso. En Efesios 5. Y sí, claro, los constituyó mientras llegaban los ángeles. Esa fue mientras llegaban los ángeles. Pero ya los ángeles estamos presentes. Porque Pablo dijo, cuando venga el Señor con los ángeles de su poder. En otras palabras, podemos decir, fueron constituidos en el oscurantismo. Sí.
Sí, mientras llegase el conocimiento de verdad, mientras llegase la luz. Entonces, aunque los constituyó evangelistas, ¿y qué es lo que ellos predicaban? Jesús vive, resucitó, pero no aclaraban nada. Nada. De modo que es glorioso que tú puedas tener esto bien claro. Les voy a dar el corte del tributo. Mira, es lo que te voy a comunicar. En este ministerio, es el único ministerio donde se habla de un tributo. Porque el tributo se le da al rey. Se le da a Cristo. Y Cristo, al tomar el tributo, ahí tú lo estás honrando. Tú honras a Cristo con tu tributo. Lo dice por allá el Salmo. Tributad a Cristo todas las naciones, los pueblos de la tierra. Tributad a Cristo, hijos de los poderosos. Da la gloria y la honra debida a su nombre. Entonces llegó el tiempo, porque ya el reino está presente. Tú no puedes seguir durmiendo considerando todavía que estás en la carne cuando estás en el reino, si es que en verdad estás en el reino. Solo tú conoces que estás en el reino o no. Porque como eso es en la mente, entonces el que está en el reino, él no anda en avaricia, sino que él es generoso. Y no se pone a mirar retribución, será que para que después me den cosas. No, no, no. Él solamente da a Cristo. Ya Cristo lo retribuiré de la manera como él tiene determinado. ¿Vamos, Padre? Entonces, hoy vamos a hablarte, mira, aquí en Gálatas. Mira lo que dice Gálatas. Gálatas 6:6 al 8 dice: el que es enseñado en la palabra. ¿Cuántos se ven enseñados en la palabra? Entonces dice: haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Quién te instruye? Cristo. Ah, pero yo veo a Luis Carlos ahí. Usted está viendo a Luis Carlos porque aquí está Cristo. ¿Ah? Así es la cosa. Y dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará o recogerá. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará o recogerá corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará o recogerá vida eterna. ¿Cómo así que si yo siembro o recojo vida eterna? ¿Cómo es eso? ¿Y qué es la vida eterna? Sencillo, la vida eterna es un conocimiento. Dice, y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo quien has enviado. Entonces, para conocer a Cristo, necesitas el ministro que te está educando en la palabra de verdad. Entonces, tú al sembrarle a Cristo, recibes vida eterna. Pero tú dices, no, yo, ¿qué cuento? Yo doy cuando quiera, eso es un cuento. Y no entiendes. Entonces dice también aquí, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y tú eres de los que, un ejemplo, mira. Y tengo que hablártelo de esta manera. Si tú eres de los que vienes y comes en este manjar tan glorioso, si te lo comes, ¿no? Porque una cosa es que comes, otra cosa es que no comas. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que estás comiendo? Evidente. Si tú comes y no tiene, y dices, no voy a tributar teniendo la forma como tributar, es lo mismo que tú vas a un restaurante y haces la voladora. Ah, es lo mismo. Y acá es peor. Acá es peor, aquí se metió, allá de pronto lo salen correteando y ve, cójanlo, agarren lo que ya se voló. En cambio acá se está burlando de Dios mismo. Y entonces él dice, Dios no puede ser burlado. ¿Te das cuenta? ¿Tú me entendiste eso que le estoy diciendo? Allá se le puede volar al tipo, de pronto la señora bien gordita no puede ni correr para alcanzarlo, pero a Cristo, ¿quién se le puede burlar? Pero yo sé que ustedes son muy gloriosos, entendidos en esta palabra, y para esta fecha precisamente traen siempre su tributo, porque realmente el tributo es necesario en el ministerio, y es para que esta palabra corra y sea glorificada. ¿Ah, Padre?
porque soy un escogido, mucho antes de la fundación, elegido por la gracia